Gracias, muchas gracias a todos los amigos por los afectuosos y generosos saludos que nos han hecho llegar por los 30 años de Presencia Cultural y por las anécdotas que han compartido con nosotros luego de su participación en este programa. Imaginamos a Roger Ronril confundido con Charles Bronson y firmando autógrafos en Iñapari. Hemos visto las fotos con cabello largo y bigotes, realmente son idénticos. También, desde el Congreso de la República nos hicieron llegar esta moción de saludo presentada por nuestro amigo el congresista Hugo Carrillo, a quien por supuesto le agradecemos. Representante por Huancavelica, Hugo Carrillo es coordinador del Grupo Parlamentario Indígena y presidente del Congreso Indígena de América y que realiza un trabajo sin estridencias. Gracias, Michi. En esta edición tenemos los saludos que se quedaron por falta de espacio y que intercalamos con algunos de los personajes o situaciones que fueron parte del programa a lo largo de estos 30 años. Y no olvidemos que habitamos el área sísmica más activa del planeta y que debemos estar preparados para lo que pueda ocurrir. Transmitimos a nivel nacional vía satélite utilizando Intelsat, Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, que agrupa más de 100 países. Somos TV Perú, 785 localidades unidas a nuestra señal, porque hacemos televisión para una gran nación. Creo que una de las vías, digamos, para hacer ciudadanía y hacer nación a través de la cultura está perfectamente encarnada en un programa como Presencia Cultural, que cubre todo, que es inclusivo, que es, digamos, democrático mucho antes que las proclamas de los políticos, porque eso es lo que nace, eso es lo que nace a hacer, eso es lo que provoca siempre a todo espíritu libre. Transmitir eso con alegría, digamos, saber que el hombre y nuestros semejantes están respondiendo creativamente a todas las dificultades de nuestros tiempos. Yo felicito a Presencia Cultural, que además ha tenido pues, una actuación absolutamente pues, sorprendente para mi entender, cubriendo el caso de la Cantuta, porque fue la primera entidad estatal que acudió al sitio desde un punto de vista de una reparación simbólica, estatal, digo, ¿no? Yo, la verdad, no tengo sino palabras de agradecimiento y saludo a Presencia Cultural y espero que empresas como la que fundó Ernesto Hermosa hace 30 años, se multipliquen en todos los sitios para que la gente tome conciencia de la riqueza cultural e histórica que tenemos. Del recuerdo, también estuvo más de una vez el querido profesor universitario José Antonio del Busto y en este programa dio a conocer su tesis, cada vez más aceptada, del viaje de Túpac Yupanqui a Oceanía. A mí me intrigó el hecho de que en la crónica de Sarmiento de Gamboa, en la que yo creo mucho, se hablara de Túpac Yupanqui como descubridor de unas islas, Aguachumbi y Ninachumbi. Entonces me puse a buscar dónde quedaban las islas, que otros cronistas recordaban el hecho, como el caso de Morúa o Cabello de Balboa, y bueno, tuve oportunidad de viajar a Oceanía, justamente por este motivo, entre otros, y constatar que en las Islas Marquesas, en la isla de Mangareva y en la isla de Pascua, en Rapa Nui, existían noticias de Túpac. Y Túpac era Túpac Yupanqui, ¿no? Porque había venido del país donde nacía el sol. Él era hijo del sol. Él era rey de ese país. Vino en una gran flota de paepae, que son balsas a vela desconocidas en Oceanía, y revolucionó Oceanía con lo que llevó, que no lo enseñó porque estuvo muy poco tiempo, estuvo de paso, fue solo un visitante, pero que fue la cerámica, la metalurgia y la textilería. Entonces no son cualquier cosa. Y por eso es que se le recuerda hasta el día de hoy en Oceanía, sobre todo en Mangareva, donde existe el estrecho del rey Tupa, la leyenda del rey Tupa y la danza del rey Tupa que se sigue haciendo hasta el día de hoy,
El descubrimiento de Oceanía por los incas es anterior al descubrimiento de Colón de América. Y con el doctor José Antonio del Busto, otro inolvidable es Carlos Domínguez, el Chino Domínguez, con su ojo mágico para registrar la historia gráfica del Perú. En provincia hay muy buenos fotógrafos y los archivos han desaparecido, han destruido. Pocos son los archivos. Chambi, por ejemplo, se conserva algo. Curret, Garrot, se conserva algo. Pero, por ejemplo, el primer reportero que estaba en Girón de la Unión frente al diario de la Prensa era el papá de Óscar Avilés, el guitarrista. Entonces lo que falta es un orden, un control para poder tener esta memoria fotográfica, que el Perú es muy bello en eso, ¿no? En la sierra, en la costa, en la selva. Hay personajes, hay escritores, hay poetas, hay paisaje, hay todo, ¿no? Hay un secreto que yo le aprendí, que lea las novelas, que lea poesía. El poeta o el novelista, el narrador, te dice todo el acontecimiento de una circunstancia, desde el ambiente, la luz, el personaje que a quien está entrevistando o está escribiendo. Eso casi es una fotografía escrita. Entonces el fotógrafo, si lee una novela de Hemingway o de Sondheim, te vas a dar cuenta que son muy minuciosos en el detalle. Son fotografías de texto. Entonces el fotógrafo tiene que tener esa habilidad. El peruano es muy bueno sin leer. Ahora si leyera, imagínate, sería excelente. Desde que el doctor Santiago Antúnez de Mayolo nos dijo que el día que se masifique el consumo de anchoveta se acabe el problema de la desnutrición en el Perú, hemos persistido tercamente en la necesidad de incluirlo en la dieta diaria de los peruanos. Convertirlo en pez bandera, como lo sostiene la todavía viceministra de Pesquería Patricia Magluf, combatida irresponsablemente por los depredadores de la mar. Sigan por ese camino y en muy poco tiempo ya no tendrán merluza que pescar, como ha ocurrido con tantas otras especies como la cojinoa, por ejemplo, o la misma anchoveta, que si no fuera precisamente por sus recomendaciones no se hubiera recuperado. Tanto que son los mismos armadores los primeros en respetar y hacer respetar las decisiones de IMARPE. La anchoveta deberíamos declarar la especie estratégica nacional, así como el pisco sour, deberíamos estar comiendo anchoveta, coctelitos de anchoveta junto con nuestro pisco sour en todos los brindis. Eso es lo que deberíamos de hacer para que nuestra anchoveta la pongamos en valor y la reconozcamos como realmente el recurso tan importante que es para nuestra economía, ¿no? Si la anchoveta nos la comemos nosotros, aprovechamos totalmente la energía que está en la anchoveta, pero si nos comemos un pollo que se ha comido esa anchoveta, necesitamos mucho más pollo para generar la energía que hubiéramos generado si hubiéramos comido directamente anchoveta. Miremoslo como en el tema del volumen que se necesita. Se necesitan 5 toneladas de anchoveta para hacer 1 tonelada de harina de pescado. ¿Y cuántas toneladas de harina de pescado hay que darle de comer a los pollos para hacer 1 tonelada de pollos? O sea, en volumen nomás ya estamos perdiendo enormes cantidades de recursos. Y otro de los alimentos de bandera es la quinoa, el diminuto pero poderoso grano, además en una impresionante variedad de colores, como nos lo mostró la señora Lidia Cortés. Es uno de los granos comestibles más pequeñitos, pero no tiene menos de 10.000 años de antigüedad y fue domesticado por los hombres de esta tierra. La quinoa, de origen andino, es llamado pseudocereal porque posee más aminoácidos que los cereales regulares, como el trigo. En esta calificación encontramos también a la cañigua y la achita. La quinoa es originaria de las orillas del lago Titicaca. En nuestro país se ha originado hace 10.000 años, o sea, estamos hablando de un producto pre-incaico. Lógicamente los incas mejoraron y conservaron toda la diversidad que actualmente tenemos en quinoa. La quinoa, el maíz y la papa fueron alimento base en la dieta de los antiguos peruanos. La quinoa tiene una connotación cultural. No solamente sirve para comer y para curar enfermedades, sino también para hacer rituales, ya que la quinoa en la época incaica fue considerada como el grano de oro de los incas.
todos los cultivos nuestros que están asociados a rituales, a mitos, a creencias. O sea, es el vínculo que establece el campesino con la tierra, o sea, el agradecimiento a la Pachamama. O sea, eso está en la papa, está en la quinoa, está en el maíz, está en la cañigua, está en todo. ¿Por qué? Porque son elementos vivos. Y uno tiene que agradecerle y devolverle a la tierra lo que nos entrega. La quinoa negra, que se llama la quinoa ara, es un producto que en las comunidades se guarda para dárselo a los dolientes después de un entierro. ¿Por qué? Porque esta quinoa tiene el litio que tiene la facultad de tranquilizar a las personas. Las personas con alto estrés o las personas con mucha tensión, si lo toman, tiene la facultad de tranquilizarte. La quinoa negra o la reina está en peligro de desaparecer. Esta variedad es la que contiene más anticianina, un pigmento que fortalece el corazón, previniendo enfermedades cardiovasculares. Lamentablemente, de la gran variedad de quinoas, más de 3.000 según estudios, y fácilmente adaptables a climas secos o lluviosos, muchas se están desaprovechando y extinguiendo. En el Perú hay muchas variedades, ¿no? Hay la quinoa blanca, la quinoa amarilla, la quinoa rosada, la quinoa roja, la quinoa gris, la quinoa negra, pero solamente conocemos dos quinoas, la quinoa blanca nada más, ¿no? Y que también la van catalogando de acuerdo al tamaño, ¿no? Quinoa grande, quinoa chica, pero la quinoa chica, nuestros antepasados decían que mientras más pequeño es el grano, es más potente, más nutritivo, ¿no? Tenemos la quinoa negra, o llamada también quinoa reina. La quinoa reina, yo le llamaría la quinoa la reina de todos los cereales porque es rica en proteínas. En 100 gramos de quinoa negra hay 38 gramos de proteínas y está en extinción porque no lo usamos. Y a propósito del mundo andino, Leo Casas es una enciclopedia andante y tiene una anécdota imperdible. Yo he trabajado en el Plan Piloto de Educación Secundaria Rural a Distancia del Ministerio de Educación, un proyecto de educación alternativa para áreas rurales remotas, y nos llega un memorial de una comunidad de Tarma diciendo que querían votar al profesor, al tutor de educación a distancia. No había grabado el programa de presencia cultural el sábado a las 4 de la tarde. El profesor tiene que estar acá para grabar ese programa, si no, ¿cómo vamos a enseñar? Los alumnos tienen que estar para que los alumnos sepan lo que es cultura, qué cosas se hacen en pintura, en dibujo, en poesía, en teatro, en música, etc. Y poesía quechua. Aquí estamos tratando de reaprender el quechua. Estamos hablando de una comunidad de Tarma donde a comienzo del siglo XX, comienzo de 1900, se hizo azucenas quechuas, en quechua, con cuentos, mitos y leyendas. Entonces, el quechua ya se estaba perdiendo prácticamente, ya no lo hablaban más que los viejos. Y las comunidades tomaron el acuerdo de reaprender el quechua y para eso, y para reforzar su cultura, la identidad, el profesor, el pobre tutor de educación a distancia estaba obligado a quedarse el sábado para grabar el programa y después trabajarlo con sus alumnos durante la semana y hacerlo ver a toda la comunidad reunidos en el salón del Centro Piloto de Educación a Distancia, para que ellos también vean junto con sus hijos, que comenten. Eso es presencia cultural, el papel. Imagínate una comunidad que quiere votar a un profesor por no grabar el programa porque todos ellos lo querían ver en un momento en que toda la comunidad se podía reunir. Todos sabemos que los costeños, los limeños en general han dicho que el indio, el serrano es recontra triste, tiene una melancolía congénita y que, bueno, pues... Y el quechua, las canciones de quechua, las canciones indígenas en quechua son de una picardía realmente extraordinaria. Entonces, aquí es donde se ha hecho famoso, por ejemplo, el Huizcaquito. A mí me han mandado, por mi cumpleaños este año, grabación de Huizcaquito, Canal 7, de Alemania, de España y de Sao Paulo, de 3 sitios, cantando yo mismo Huizcaquito como un homenaje a mi cumpleaños, con mi propia voz. Huizcaquito, 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 Romi awan manjas perejospa, Orpito chanta, Orcuicospa, Yanguira, Wanguira y Cospa, Intilla suya, Huizcaquito, Ropailla suya, Huizcaquito,
Lej, chem, chem.